Gracias, licenciado Carmona. Eh, Gracias por la invitación. Saben que para mí es un honor y le tengo un cariño muy especial a Oaxaca. Tengo, como tú, buenos amigos ahí, el buen Rodo, que por ahí anda también, el maestro Arturo de Villanueva. Y para mí, pues, aparte del agradecimiento, es un honor estar en este foro precisamente por quienes han estado o quienes han presidido esta participación, que han sido pues personajes o juristas renombrados. Espero yo por lo menos aportar algo de lo tanto que ya han aportado. No recuerdo eh, haber visto a Jeffrey Mora, a René Uribe, amigo maestro también, el propio Arturo de Villanueva, Baldomero Mendoza, entre tantos que grandes expositores, ¿no?, y conocedores de los temas que han abordado. Sin mayor preámbulo, igual, para entrar en materia, voy a compartir unas diapositivas. La intención es, y les anuncio, abarcaré un poco cuestiones ya por todos muy conocidas, pero que tienen relevancia para la intención de la plática por cuanto hace abordar el tema de la prueba en el proceso penal, o en el sistema penal acusatorio como tal. Eh, por eso abordaré de manera muy rápida estas cuestiones, porque ya por muchos son conocidas, pero que sirven para poner relevancia a el tema que vamos a tratar. Este tema fue con el trabajo con el que me titulé en la especialidad de la Universidad de Salamanca, y es parte, o es una parte de este trabajo, y espero que les apoye, que les sirva de algo y que yo pueda aportarles un poco respecto a este gran tema como lo es la prueba. Voy a compartir pantalla. Bien, primero es importante, por eso les decía, que poner de relieve y hablar sobre el sistema procesal. ¿Qué es un sistema procesal? Me voy a alejar de conceptos tradicionales de grandes procesalistas y voy a establecer uno que acuña Giulio Hubertis. Al respecto, él dice que un sistema procesal es la articulación de actividades judiciales y la relación de los sujetos que intervienen en ella. Esta relación no es solo técnico-jurídica, sino político-genesiológica. La articulación de actividades judiciales evidentemente se pueden establecer dentro de las actividades u obligaciones de las partes en cada etapa del proceso penal, eh, como es la inicial, la intermedia y el juicio oral. Ahí se encuentran en la diapositiva los dispositivos que todos conocen. En realidad, un sistema procesal siempre tiene esta concepción: es una articulación de actividades judiciales y de la relación de los sujetos que intervienen en ella. Y estas no solo serán técnico-jurídicos, sino político-genesiológico. Genesiológico lo entenderemos como un sinónimo de epistemológico. En ese sentido, por una parte, el tópico de lo político, se puede entender que el modelo acusatorio es más sensible a exigencias de la libertad del ciudadano propias de un Estado democrático de derecho, o la intención que al caso con la reforma el Estado mexicano quiso o pretende alcanzar como tal un verdadero Estado democrático de derecho, garantizando, válgame la redundancia, ciertas garantías procesales para la resolución de los conflictos penales o de los procesos penales. De diferencia al inquisitivo, que aseguraba el castigo y que era propio o es propio de estados con tendencias autoritarias. Por parte de la cuestión política. Por la cuestión epistémica o genesiológica o nesiológica, esta la podemos entender como las relaciones que se gestan entre las partes respecto a la prueba, y de estos con la autoridad, quien decide el proceso, que es la autoridad evidentemente judicial,
Asimismo, tanto desde lo político como lo neciológico, se estima o se precisa un punto de vista doctrinal compatible. No es nada más establecer circunstancias del proceso, de lo que se va a hacer o de las reglas que se llevan a cabo, estas reglas del juego dentro del proceso, sino también tiene que ver con cuál va a ser la línea de trabajo respecto a la doctrina que se va a utilizar, sobre todo porque nuestra transición realmente va más allá de las circunstancias o de las actividades judiciales, sino de la forma en la que se dará el tratamiento a la prueba. Y es como un preámbulo para lo que pienso abordar respecto a cuál es la línea, ¿no? Cuál es la doctrina aplicable a lo que, o la intención que se tuvo con tener por proceso penal este sistema acusatorio, este sistema procesal acusatorio. Así pues, las cuestiones epistémicas o la política de primer lado, pues son los principios inspiradores de un determinado sistema procesal y están íntimamente ligados al ordenamiento político de cada país, que como ya lo explicamos, pues es la intención de alcanzar ciertos estatus de Estado democrático de derecho. La neozoológica, los poderes atribuidos a quien reconstruye el hecho y dependerá del patrimonio epistémico de la época del proceso. Quien reconstruye el hecho, pues todos sabemos que es el Ministerio Público. De ahí que es esta relación entre las partes, quien lo reconstruye, entre la defensa y quien decide, necesariamente quien decide con un análisis y estudio de los elementos de juicio y su afirmación para justificar la decisión. Es así que la relación entre el juez con la prueba, o mejor dicho, entre las partes y la prueba, así como los poderes que tiene el juez de decisión atendiendo la prueba que se pueda establecer en el proceso. Partiendo del juez debe pronunciarse por conductas humanas individuales ya producidas y repetibles en un principio. Y entonces es ahí que la prueba tiene una principal relevancia, pues es la que dota del conocimiento al juez para poder tomar una decisión respecto a un proceso que se ha llevado ante el órgano judicial o ante él como tal. Pues la prueba dota de conocimiento a través del ejercicio que llevan a cabo las partes con la recabación de prueba, la oferta de prueba y el desahogo de la prueba. Me permito citar a Michele Tarufo por cuanto a una pequeña acepción respecto a la función que tiene la prueba y la establece como la que es un elemento de conocimiento, es decir, de lo que no conoce el juez, la prueba le allega de conocimiento por cuanto hace a este hecho que ya ha acaecido en el pasado y que se está por reconstruir dentro del proceso o propiamente a esta etapa donde se decide en vía última o en decisión final, pues como lo es el juicio oral. Por lo tanto, es importante que el énfasis que da la reforma es una dialéctica entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. De ahí que de manera breve, por cuanto hace solamente a la cuestión de la prueba, establecí estas dos columnas respecto al sistema o al proceso acusatorio y al proceso inquisitivo. Por cuanto hace al proceso acusatorio, pues hay una libertad de acusación. E incluso la víctima puede estar dentro es una parte activa del proceso y no solo coadyuvante del Ministerio Público, pero la potestad evidentemente la sigue teniendo el Ministerio Público. La exclusión de toda libertad del juez de la recolección de pruebas. En este sentido, se relativizan se debe ofrecer por la parte acusadora y por el imputado en su caso. Las pruebas la deben de ofrecer la parte acusadora y en su caso también el imputado para aportarlas a juicio y así proceder a su examen por parte del juez o el órgano jurisdiccional. La potestad del juez de admitir o no las pruebas propuestas por las partes, la cual puede estar reglada en criterios claros que no apelen a aspectos subjetivos del juzgador. Se podría hablar, dice Jordi Ferrer, de una potestad en un sentido débil.
porque como sabemos la etapa intermedia tiene un juicio de admisibilidad por cuanto hace a los medios de prueba que podrán trascender a la etapa de juicio oral para su desahogo y su eventual valoración para así también arribar a una decisión. Es decir, tiene una cierta actividad, pero esta es simplemente de manera débil, atendiendo lo que conocemos como las reglas de exclusión, ¿no? Que el propio Código Nacional de Procedimientos nos establece, y la relevancia que patenta la epistemología general para los medios de prueba. Será esta cuestión, esta actividad que el juez solamente tendrá en esta etapa. Igualdad, principios rectores del sistema, se relativizan varios principios en el proceso acusatorio. Pues las pruebas se deberán desahogar en un solo acto, en principio de concentración, se desahogarán ante el juez y con las partes presentes, la inmediación, y preponderantemente se exteriorizarán mediante la voz. Aunque no es un principio como tal, pues es un método el cual rige el sistema, que es la oralidad, y es como se exteriorizan tanto las pretensiones de las partes a través de un argumento, y así como la justificación y motivación de la decisión por parte del juez. Pues en el inquisitivo la intervención del juez era activa, todos lo sabemos, podía producir prueba, era una superposición de la acusación y de la decisión, y la confesión era una prueba plena. Y la confesión además era instrumento de conocimiento. Era un proceso secreto, se celebraba a través de una serie de actos donde el juez adquiría conocimiento de las pruebas sin que hubiera debate entre ellas, es decir, no había un juicio de admisibilidad, entraban todas las pruebas, decían los códigos procesales antes de la reforma o aún vigentes para los asuntos del sistema tradicional, tendrían que ser no solamente no atentar contra la moral, las buenas costumbres, y toda la prueba podría ser admisible, no, ni siquiera planteaba cierta relevancia como un requisito indispensable en cualquier ciencia para poder trascender a la valoración de la prueba. El proceso también, el imputado solo solicita prueba, no puede practicarla. El proceso se celebra a través de una serie de actos donde el juez adquiría conocimiento de las pruebas, como digo, sin debate de ellas, y esto también trascendía a que el sistema de valoración o el método de valoración de la prueba era la institución del sistema legal o tasado. No habría mayor circunstancia para la justificación y valoración de la prueba, simplemente que estuvieran dentro de estos parámetros establecidos por los códigos procesales por cuanto hace a los medios o las pruebas, ya que había muchas pruebas que eran, se hacían pruebas plenas, ¿no? De ahí tenemos entonces de esta transición que se da sobre los sistemas, que de manera breve, porque además la mayoría o todos ubican y conocen bien estas circunstancias, se da un problema por el cual nos hace retrotraernos un poco o hacer pie hacia atrás para darnos cuenta que a partir de la reforma y a la fecha perdimos de cuenta o no dimos cuenta de la relevancia como tal de la prueba, y nuestras capacitaciones siempre fueron encaminadas a otras circunstancias, más sobre las estructuras de las audiencias, por la cuestión de los principios, este escenario en el que nos ponían a los jueces, a los operadores del sistema, y conforme se fue avanzando, se implementó el sistema y seguimos arrastrando, teniendo lastres procesales que ya no son operativos e incluso que lastiman a este sistema acusatorio o a este proceso acusatorio. Y una cuestión que tiene que ver mucho por la prueba, porque prácticamente es la base de lo que se prueba, es de que en esta transición no hemos aprendido o algunos no hemos aprendido a que
a razonar sobre los hechos, ¿no? Siempre tratamos de razonar desde la norma, y ahí es un gran problema que tiene que ver mucho con la prueba y donde esta cobra una principal valía, una principal relevancia. Así entonces tenemos que la aplicación del derecho, existen normas generales que se aplican a casos particulares, es decir, a un hecho. El establecimiento de un hecho que condicione la consecuencia jurídica, esto pues obviamente en materia penal va a ser la pena y la aplicación correcta de la norma jurídica para que sea el acusado que resulte condenado, pues se le aplique la pena correspondiente, la prisión o la reparación del daño, ¿no? En este sentido, lo importante es de que se razone sobre los hechos. Las normas generales tienen ciertos supuestos de hechos que están conectados con consecuencias jurídicas. Es decir, por ejemplo, pues un ejemplo clásico en el hecho, pues un homicidio, ¿no? Ticio mató a Cayo. ¿Cómo puedo yo explicar que Ticio mató a Cayo? ¿Cómo razono yo desde el hecho para que esta conexión entre la norma y el supuesto de hecho, que es que Ticio mató a Cayo y que está tipificado o se encuadra en una norma como lo es el homicidio, puede alcanzar en su momento una consecuencia jurídica como es la pena. Presupone entonces también determinar la existencia de un ejemplo de hecho, que es lo que ocupa a las partes o sobre todo a quien tiene la obligación o la carga de probar en el proceso, que es el Ministerio Público, pero evidentemente también la defensa tiene y puede hacer ejercicios que demeriten aquella reconstrucción de ese hecho, como veníamos diciendo, que es que quien pretende o quien reconstruye el hecho, ¿cuál es su pretensión? Poder determinar si un evento ha ocurrido o no ha ocurrido, lo que da cabida a dar razones, es decir, ¿qué nos da las razones? Pues las razones nos las dan los elementos de prueba, pero además deben de ser elementos de prueba que sean suficientes de que ha ocurrido o no aquel hecho que se está reconstruyendo. Y este es el punto importante, cómo razonar sobre esas razones y se puede hacer mediante lo siguiente. Justificación de aserciones relativas a los hechos. ¿Cómo yo justifico los hechos? Uno, se justifica a través del razonamiento probatorio y ya abro una puerta de la primera o de los primeros momentos de la charla respecto a que cuando se trasciende a este sistema también se da pie o se da cuenta de cuál será la línea doctrinal en la cual se va a plantear y evidentemente no es una cuestión de moda, no es una cuestión de algarabía, de que en estos momentos se tenga así, sino que es la escuela del razonamiento probatorio la que nos da las mejores razones, válgame la expresión, las mejores herramientas y las mejores armas desde la investigación para poder establecer una buena imputación, establecer una buena, incluso medida cautelar, la aplicación de una medida cautelar, una acusación y una eventual condena o en su defecto no. En ese sentido, justificar a través de un razonamiento jurídico, un razonamiento probatorio, exige razonar, pero además argumentar en materia de hechos y en materia probatoria. Y segundo, sería determinar qué tipo de elementos recabar y aportar al proceso. Estos nos darán las razones de tipo adecuado. Y la pregunta es, ¿cuáles son las razones de tipo adecuado? Diego de Becky pone un ejemplo muy bueno al respecto. Pone de ejemplo a este filósofo Pascal, cuando hace referencia de dar buenas razones o no dar buenas razones, cuando dice, bueno, si no se cree en Dios, podemos ir al infierno. Si no se cree en Dios y existe, podemos ir al infierno. Si se cree en Dios y no existe, no pasa nada.
Entonces son razones a conveniencia, ¿no? Pone otro ejemplo de aquella persona que va con el médico, le expone sus síntomas y el médico le dice, bueno, no tienes absolutamente nada grave, así que puedes irte. Y en realidad, si le decía que tendría que intervenirlo quirúrgicamente, que sería algo eh, eh, peligroso, él podría o tendría que suspender sus vacaciones. Entonces, para él era conveniente no llevar a cabo esa operación. Esas no son razones adecuadas, esas no son razones del tipo adecuada, dice Diego de Ibeki, y lo que importa es cómo recabar y aportar al proceso razones de tipo adecuado. Conocer los elementos para acceder a esas razones, que son qué conozco y qué es lo que nos dan los conocimientos o cuáles son estos elementos. Evidentemente, pues son los testimonios, las documentales, las pericias, todo aquello que puede informar y que sea válido trascender al juicio para su desahogo y eventual valoración para la toma de la decisión. Otra forma es, esta otra cuestión que comulga o hace sinergia con las tres anteriores es argumentar a favor de esos elementos. Por eso es importante que se sepa y se tengan bases para argumentar sobre los hechos a través de estos elementos, a favor de aquello de lo que quiero probar. ¿Qué quiero probar? Que Ticio ha matado a Cayo por parte del Ministerio Público, ¿no? Obviamente la defensa puede demostrar que Ticio no ha matado a Cayo si es su intención, o incluso establecer que no hay suficientes elementos para poder establecer que Ticio ha matado a Cayo. De ahí que los recursos donde se pueden encontrar esos elementos está en la argumentación en materia de hechos y evidentemente que los elementos de los cuales se hizo esta amalgama para poder establecer una proposición, pues sean elementos relevantes que determinen ciertos acontecimientos que han ocurrido. Si bien Ticio mató a Cayo, el testigo A pudo ver que Ticio discutía con Cayo, el testigo B pudo escuchar un disparo, una pericia darnos la sangre de cuando en la captura de Ticio traía y este fue coincidente, por ejemplo, con la sangre de Cayo. Y determina entonces así que ciertos acontecimientos han ocurrido. Por eso es importante que justifiquemos las aserciones relativas a los hechos, para entonces generar los elementos que nos ayudan a determinar que ciertos hechos han ocurrido. Los elementos relevantes a los que hago mención no son otra cosa que las razones epistémicas que sirven para crear una inferencia probatoria, es decir, que nos, como les explicaba, que nos diga que ha ocurrido algo. Así esta cadena pues hace probable que Ticio haya matado a Cayo. Y los recursos pues ya los tenemos ahí en la pantalla, la argumentación en materia de hechos, la argumentación probatoria y determinar estos acontecimientos ocurridos. Pero, ¿qué pasa? Existe una problemática dentro del proceso mexicano, una problemática importante en el proceso judicial, y es esta línea de estudio de esta escuela del razonamiento probatorio que pretende pues ir poco a poco construyendo y erradicando estos lastres de los que en un principio mencionaba, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que ha habido un empeoramiento del sistema de justicia, no por cuanto hace a estadísticas que no las conozco, no las sé, sino a la forma en la que se están llevando a cabo las decisiones de los jueces, en la forma en la que se va reconstruyendo el hecho y evidentemente, pues probablemente en este famoso error judicial. Y parte de estas cuestiones que han ido demeritando al sistema procesal, pues es la problemática en la investigación, en la imputación y en las estrategias de defensa, confusión entre prueba y verdad,
confusión entre creencia y justificación epistémica, lo que nos arroja de decisiones judiciales, impugnaciones de esas decisiones judiciales, e incluso la transmisión del conocimiento desde puntos de vista que no apoyan o no abonan en nada para poder ir construyendo este sistema procesal mexicano, este proceso acusatorio en el que nos desarrollamos ya desde hace algunos años. Por eso, insisto en que esta línea va encaminada a mejorar esas prácticas y, por tanto, si es necesario pues retrotraernos un poco para que desde la construcción, desde las bases de este proceso, pues se vaya gestando esta circunstancia. ¿Dónde podemos encontrar solución al respecto? Evidentemente, y es el planteamiento de esta escuela del razonamiento probatorio, pues desde la epistemología, partiendo de una epistemología general hasta una epistemología jurídica o judicial, como algunos autores también le llaman. Porque la epistemología son las condiciones para adquirir el conocimiento por parte de quienes se encargan de establecer las premisas del proceso y obviamente que apoyarán o nutrirán el conocimiento del juez para poder resolver alguna o llevar o arribar a alguna decisión judicial. Como decisión judicial, pues pragmáticamente nos referimos a la sentencia. Entonces, la epistemología como un concepto muy que encontré y que es eh, muy entendible, creo, no se desplaya mucho sobre el concepto, y es que es una rama de la filosofía que estudia el concepto de conocimiento y cuáles son las condiciones que tienen que darse para adquirir ese conocimiento, ¿no? En tratándose del proceso, pues establecen reglas para que se pueda adquirir ese conocimiento y las condiciones que se tienen que llevar a cabo para que pueda darse ese conocimiento. Para adquirirlo, Diego de Ibeki establece 3 condiciones para poder adquirir ese conocimiento. Poseer una creencia, que la creencia sea verdadera y que esté justificada. Evidentemente se refiere a justificación epistémica, y de ahí nace qué es lo que se va a probar o cuál es el objeto de la prueba, qué es lo que se prueba. ¿Qué es lo que se prueba? Pues una premisa mayor que nace de la norma general, una premisa menor que es el objeto de la prueba y una norma individual. El que nos interesa a quienes operamos en el proceso, pues es esta premisa menor, ¿no? Es el objeto de la prueba, porque aquí es donde se va a razonar sobre los hechos para que se haga esta conexión entre la norma general que establece el homicidio, por ejemplo, quien prive de la vida qué, y la premisa menor o el objeto de la prueba, que Ticio privó de la vida a Cayo, para que en la conclusión se aplique la norma y así la consecuencia también jurídica como lo es la pena. Entonces, la premisa menor la estableceremos como una premisa fáctica. Esta en sí misma es un hecho que pertenece a una realidad empírica. 2, es un enunciado lenguaje descriptivo de cierto hecho o de cierta acción. Y 3, es una proposición, es decir, que también es un significado de una oración descriptiva. Va a describir esta premisa fáctica, cómo es que se lleva a cabo, por ejemplo, que Ticio ha matado a Cayo, cuáles son los elementos o las razones que tenemos para poder establecer eso, o en su defecto no. El objeto de la prueba, premisa fáctica, este es un enunciado y es una proposición. Más adelante estableceremos qué nos referimos por enunciado y qué nos referimos por una proposición. Ahorita podría ser que resultar que es técnica lo mismo o que una está inmersa en otra. Más adelante aclararemos
esa circunstancia, nada más para que se pueda tener que el objeto de prueba es qué es lo que se prueba, ¿no? Y en el caso, pues es la premisa fáctica, así la importancia de poder razonar sobre los hechos. Así entonces, tenemos que en la realidad externa, González Lagier nos da unas clasificaciones de hechos que son los que yo lo planteo en esta lámina. Hechos involuntarios, estos se refieren a que son dependientes de la voluntad, a estados mentales, independientes a la voluntad, a estado de las cosas, sucesos o acciones involuntarias. Hechos voluntarios, dependientes de la voluntad, estados mentales, volitivos, creencias o emociones, así como relaciones de causalidad e institucionales. Hablamos de hecho a través, y aquí definiremos un poco o un tanto lo que es lo de que decíamos en la lámina anterior de los enunciados. Hablamos de los hechos a través de enunciados formulados por el lenguaje, es decir, en el proceso, en todas las etapas en las que se privilegia evidentemente la oralidad, se establecen enunciados, pero tratándose del juicio o de la última etapa del proceso, pues estos formulan ciertas aserciones respecto a que Ticio ha matado a Cayo porque testigo A escuchó que ellos discutían, testigo B vio salir a Ticio de la casa de Cayo y una prueba pericial nos da de que en la detención y entre sus ropas se le encuentra sangre que coincidía, ¿no? Entre otros elementos que podríamos establecer, pero bueno, esa es cuestión de otra índole por cuanto hace ya podría ser meternos de lleno a cómo se toma una decisión judicial basándonos en estas inferencias probatorias que hago mención. Las proposiciones entonces son del mismo sentido semántico, se expresan y así Ticio ha matado a Cayo. Tenemos que el hecho, el enunciado lo formula a través del lenguaje y lo sustenta para que la proposición se exprese y en su caso se tenga así por probado en tratándose de una resolución o el juicio oral como tal. El enlace entre el proceso, prueba y verdad. Aquí entran ciertas obligaciones. Quien decide afirmar la premisa fáctica asevera que tal o cual cosa sucedió. Ticio ha matado a Cayo. Tiene compromiso de la verdad de lo aseverado y compromiso de las razones de tipo adecuados y suficientes, es decir, las razones epistémicas adecuadas y suficientes para poder establecer tales circunstancias y en su momento, una vez trascendidas las etapas, el desahogo, pues en la valoración de la prueba, el juez o el tribunal encuentre altamente probable o muy probable que esto haya ocurrido, dado que hubo razones de tipo adecuados y suficientes, toda vez de que, como dijimos, los hechos no son objeto de prueba, estos no son verdaderos ni falsos, solo ocurren o no ocurren. Lo que resultarían falsos o verdaderos serían las proposiciones realizadas por las partes o quien afirma la premisa fáctica que asevera que tal o cual cosa ocurrió, siempre partiendo de que tendrá el compromiso entonces de la verdad de lo aseverado y dar razones de tipo adecuados y suficientes. No, aquí es donde entran me parece que Jeffrey habló aquí de estándares de prueba, donde entran estos niveles de suficiencia para poder establecer ciertas aserciones en estas decisiones intermedias, como es un control de detención, una medida cautelar, una vinculación al proceso y sobre todo en la última de las decisiones. Bien, de los enunciados, cuando hablamos de enunciados, nosotros hablamos de los hechos a través de estos enunciados, como veíamos aquí. Hablamos a través de estos enunciados, de ciertas oraciones formuladas en el lenguaje en el que hablamos
se expresan proposiciones del mismo contenido semántico y así como la proposición de Ticio ha matado a Cayo. Aquí lo que interesa es de que la proposición resulta ser la más importante, pues esta es una entidad al que se le tiene valor de verdad. Cuando decimos que un enunciado es verdadero, es en un modo traspuesto, estamos diciendo o adjudicando una propiedad al enunciado de la proposición. La proposición entonces son el contenido del significado de los enunciados descriptivos y esos enunciados descriptivos hablan sobre los hechos. Una proposición será verdadera solo si los hechos a los que refiere han ocurrido y serán falsas si no han ocurrido. Hechos que dice, que habla de ellos Diego de Ibeki, este reflejo de los hechos para efectos de la proposición que resultará verdadera o no según sea el caso. Por ende, resulta que el objeto de la prueba es entonces una proposición vinculada a un supuesto de hecho de una norma general. Como se estableció en las láminas anteriores, se puede concluir que el objeto de la prueba es una proposición vinculada con un supuesto de hecho de una norma general. El que prive de la vida a otra persona, afirmando que Ticio ha privado de la vida a Cayo. Cuando se toma una decisión, entonces, se asevera que ciertos hechos han ocurrido, se afirman a través del habla asertiva, de la aserción, y se da este enlace entre proceso, prueba y verdad, bajo las condiciones que establecimos hace un momento de que quien decide afirmar la premisa, fáctica, severa, que tal o cual cosa ocurrió, tener el compromiso con la verdad, así como dar razones de tipo adecuado y suficiente a favor de lo aseverado. Les puse un ejemplo que saco de Ibeki respecto a las razones de no tipo adecuado. ¿Cuáles serían las razones de tipo adecuado? También pone un ejemplo él y es de esta obra de Sherlock Holmes, donde él, la primera escena o el primer capítulo donde Sherlock Holmes conoce a Watson y crea inferencias de que una persona con su rostro macilento, con su rostro oscurecido, pues la inferencia que cree es que viene de un país tropical, pero no es de ese país tropical porque sus muñecas son blancas o muy blancas. Tiene un corte marcial, lo que también infiere que pues es militar. Se encuentra herido de un brazo, quiere decir que viene de algún país donde la Gran Bretaña o Inglaterra se encuentra en cuestiones bélicas, y haciendo todas estas inferencias encuentra razones de tipo adecuada para establecer que Watson pues es un soldado y que viene de Afganistán. Por otro tipo de cuestiones, no recuerdo ahorita, asevera también o da el acerto de que es médico y por eso es que tiene o sus inferencias son de tipo adecuado. Así como en el proceso les hablaba de estas inferencias probatorias que pudieran establecer muy probablemente que Ticio ha matado a Cayo. Otros les llaman enunciados secundarios que nutren o hechos secundarios que nutren a un hecho principal. El hecho principal pues sería que Ticio ha matado a Cayo, y estos hechos secundarios pues generan o nutren esta probabilidad de que Ticio haya matado a Cayo. En las conclusiones de esta primera parte de la charla, pues el objeto de prueba entonces es una proposición
el significado de una oración descriptiva que refiere a ciertos hechos y ciertas acciones, como el ejemplo de que Ticio ha dado muerte a Cayo. El elemento de prueba son proposiciones que requieren a su vez ser probadas. El elemento de prueba es una razón epistémica, es un indicio y contenidos que hacen más probable la proposición que representan, como les decía hace un momento. También necesitan ser probados, no basta que con una sola razón epistémica, como pudiera ser una máxima de la experiencia que muchos juzgadores utilizan haciendo inferencias a través de máximas de la experiencia, cuando estas no son concluyentes. Estas no serían razones suficientes para poder establecer la probabilidad de que Ticio ha matado a Cayo. Entonces, es el ejemplo de que si testigo A vio salir o escuchó discutir a Ticio y Cayo, no bastaría con eso suponer que Ticio mató a Cayo porque discutieron, ¿no? Serían cuestiones, inferencias probatorias que nos llevarían a concluir, o en su defecto no, por falta de suficiencia, que no ha sido así la proposición del hecho de Ticio ha matado a Cayo como premisa fáctica o como este intermedio entre la premisa mayor y la conclusión, que es la premisa menor. Entonces, estos nos los van a dar los elementos de prueba, estas razones nos las van a dar los elementos de prueba, pero que necesitarán también ser probados, porque estos solamente indicarán, serán un indicio de que algo ha ocurrido para poder crear una cadena de inferencias por cuanto hace a tener por probado cierta proposición. Los medios de prueba, estos son los métodos, cuando hablamos de la búsqueda de estos elementos pues estos son los medios de prueba, son los métodos de los cuales se extraen elementos de prueba. Un indicio, por ejemplo, las testimoniales, los documentos, las periciales, y todos los medios de prueba arrojan un indicio, una razón epistémica y proveen información. Son razones epistémicas para tomar una decisión justificada, y los indicios informan que obtenemos a través de la producción. Los indicios informan o nos dan la información de lo que obtenemos de la producción de cada medio de prueba. Así tendremos si cada uno de ellos engarza con otro, creando la probabilidad de que la proposición haya ocurrido, o en su defecto sea limitada o no sea suficiente para poder establecer estas circunstancias. Estas justificaciones adecuadas o de estas razones adecuadas, como dijimos, los elementos de prueba nos dan las razones epistémicas. Estos también pueden o indican o son indicios. Y daré unas breves consideraciones sobre las razones epistémicas. Uno, son proposiciones. Eso es una relación justificativa entre entidades del lenguaje, indicios, y estas son expresadas por ciertos enunciados, como testigo A vio cómo o escuchó cómo discutía Ticio y Cayo, como testigo B vio salir a Ticio después de escuchar un disparo, por ejemplo, y así esa proposición va a ser un elemento de prueba en la medida de que en sí misma sea verdad. Los elementos de prueba son las razones epistémicas y deben de ser a su vez probadas, como ya dijimos, y pueden ser epistémicamente justificadas a través de otros elementos de prueba. También por sí solos, los elementos de prueba son inconcluyentes. Siempre es posible que la proposición que apoyan sea falsa. Un argumento probatorio o inferencia puede estar muy bien hecha, incluso tener bases epistémicas adecuadas, pero su conclusión puede ser falsa. Esto opera porque las razones epistémicas operan en conjunto, operan de manera asociada para poder establecer estas inferencias
probatorias de las que les hablaba, porque en sí hay ocasiones en las que se les denomina simplemente máximas de la experiencia y siempre pueden existir errores en esta inducción que hace el órgano jurisdiccional o el tribunal o el juez respecto a la toma de la decisión. Su suficiencia es contextual, depende de aquello que se quiere llevar a cabo y por eso es la necesidad de estándares de prueba. Hay una línea de trabajo respecto a la necesidad de los estándares de prueba y que en cada etapa se requiere probar ciertas cuestiones, como por ejemplo no es lo mismo la suficiencia en una orden de aprehensión, en una detención, en una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva justificada, o en la sentencia, ¿no? O en el juicio oral como tal. Por eso es necesario la existencia de estándares de prueba, y esta suficiencia de las que le he hablado pues es contextual, va a depender del contexto en el que se esté moviendo la prueba, porque esa es otra problemática, si bien si bien semántica, la cuestión de la prueba que tiene, se le puede llamar de varios nombres. Tarufo dice, bueno, es una cuestión polisémica de la prueba, porque tiene diferentes acepciones, ¿no? Incluso no solo en el proceso, en muchas actividades, en la ciencia y actividades, pues tiene muchas acepciones. Entonces, dependiendo del contexto donde se esté moviendo, también dependerá o se necesitará de un estándar de prueba. Esa cuestión, pues evidentemente no es parte de la charla, se necesita más tiempo al respecto y probablemente estudios más analíticos por cuanto hace a temas como los estándares de prueba, pero que la escuela, que el propio Jordi Ferrer ha establecido esta necesidad de tener estándares de prueba, porque incluso no solo en materia penal, sino en distintos procesos, por lo que se juega o se mueve en estos procesos. No es lo mismo una libertad que probablemente un incumplimiento de un contrato o un despido en materia laboral, por decir solamente una cuestión de ese tipo. Por cuanto hace a las láminas es todo, pero por cuanto hace a la cuestión de la prueba, ya tenemos ubicados cómo formamos estas cuestiones polisémicas que dice Tarufo, por cuanto a llamarle objeto de prueba, elemento de prueba, medios de prueba. Y los contextos, cuando hablo de los contextos, en la necesidad de estándares de prueba en los contextos en los que se mueve, pues también esta cuestión de la polisemia entra en estos contextos de la prueba. En ese sentido, la prueba se mueve, por ejemplo, en un contexto de conocimiento que podría ser la formación de los elementos de juicio que llama Jordi Ferrer, cómo se forman estos elementos de juicio, porque van a ser los que admitidos trascenderán al desahogo en audiencia de debate, y obviamente tiene que ver cómo se recaban estos medios, estos elementos de juicio, y trascender el juicio de admisibilidad, que como decía anteriormente, no bastará con la relevancia, como en otras muchas ciencias. En el proceso estriban también otras cuestiones que por salvaguardar otros derechos, aunque haya relevancia, no concluyen con ese juicio de admisibilidad y por ende no llegan a su desahogo como tal. De ahí que en este contexto de conocimiento o en esta conformación de los elementos de juicio, se deben de ofrecer
medios de prueba, el Ministerio Público y la defensa en su caso, qué es lo que alegan, qué es lo que se puede obtener o qué indicios se pueden obtener, indicios relevantes respecto a la proposición en juego, que pues, esta proposición pues, se encuentra en la acusación como tal, y el ofrecimiento tiene que ser evaluado, por eso hay un juicio de admisibilidad en la etapa intermedia por parte del juez de esta intervención débil, esta potestad débil de la que habla Jordi Ferrer, porque debe de haber un análisis no solo de relevancia, sino de estos tópicos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es la ilicitud, la sobreabundancia, ¿no? La irrelevancia, innecesarias y todas estas cuestiones que el mismo código nos establece. Ahora, ¿qué es la relevancia? La relevancia es la justificación epistémica cuando puede aportar información que a su vez es relevante respecto del objeto de la prueba. Cuando la información se considera una razón epistémica para aceptar la proposición de que Ticio ha matado a Cayo o ha privado de la vida a Cayo, en el sentido de que no es válgame la expresión, un prejuicio, sino que si existe relevancia de la probabilidad de que la información que se pueda vertir en juicio por parte de este medio de prueba que se acusa de relevante, pues así lo sea. Y existen entonces estas cuestiones de que no solo deben ser relevantes, sino son lo que Marina Gascón llama criterios antiepistémicos o contraepistémicos, que son protecciones de valores, prohibición de objeto de prueba, circunstancias que están fuera de discusión, por ejemplo, la conducta sexual de la víctima, prohibición de medios de prueba, pues la confesión, o cuestiones adquiridas a través de la tortura, la técnica para obtener la información, provisión de elementos de prueba obtenidos irregularmente, y que eso nos lleva a poder excluirla en ocasiones en esta etapa, o incluso trascendida la etapa o el juicio de admisibilidad, en juicio oral, o es decir, la etapa intermedia, pues, en juicio oral, se pueda descartar o excluir para su valoración. Obviamente también nos estamos refiriendo en todo esto pues, a consideraciones de la prueba ilícita. Pasado que ha sido tal circunstancia, pues la prueba se encuentra en un contexto de justificación, que va a ser la valoración de la prueba, es donde se creará la inferencia probatoria para acreditar o no el objeto de prueba. Es decir, si esta premisa menor, esta proposición fáctica, puede ser probada o no. En esta cuestión entra la valoración de la prueba, que la debemos de entender como un método para atribuir valor a determinados elementos de prueba en relación con lo que se quiere probar. Todos sabemos que existen, y así partimos la charla, donde se inicia con por qué la intención de poner, o cada que he tenido oportunidad de charlar sobre esto, pongo de manifiesto desde un inicio, si hay alguien que me parece, hay varios que me han escuchado, varios amigos entre ellos, pongo siempre de manifiesto estas diferencias por cuanto hace a la prueba entre un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo, porque cuando toco el inquisitivo se concluye evidentemente, y eso lo extraigo de Julio Bertis, del sistema que es aplicable a un sistema con esas características por cuanto hace a la prueba, donde el juez es activo, puede producir prueba, donde no hay un debate sobre su admisibilidad, la aplicación es de un sistema de regla, de sistema legal o tasado de valoración de la prueba. De ahí, pues, existe el sistema de la íntima convicción, que es una cuestión subjetiva de la prueba, que también, pues, sería o tendría que ser motivo de otra charla para hablar de los sistemas de valoración probatoria, pero en el que nos interesa a nosotros y es en el que se debe y se tiene que mover el proceso una vez que hemos establecido
estos conceptos o esas acepciones de la prueba, es el de la libre convicción probatoria, o lo que algunos autores llaman también la sana crítica racional, que debe de llevarse a cabo a través de con base en la lógica, en la experiencia y en el conocimiento científico. Y esto pues tendrá impacto en los elementos de juicio, estas bases o esta forma de la libre valoración de la prueba a través de argumentos probatorios, es decir, inferencias probatorias. ¿Por qué? Porque es necesario tener un sistema racional respecto a la relación entre la prueba y verdad. Cuando ya se llega a este contexto, dentro de este contexto de justificación, que es la decisión sobre por tener por probado o no la proposición fáctica. Estas problemáticas que tenemos por no de alejarnos de conceptos o de estos lastres de verdad histórica, de estas cuestiones un tanto ya también rebasadas, y que es esta escuela de la racionalidad la que nos da pues la solución o la opción para poder establecer cómo es hablando de la racionalidad, pues la cuestión ideal para poder tener un proceso penal más acorde a las intenciones políticas de un verdadero Estado democrático de derecho, garantizando, insisto otra vez, la redundancia y la expresión, garantías procesales para que se pueda cuando se sentencie o se condene, sea porque se encontró muy pues, probable, no cuando me refiero a probable, no a la cuestión matemática, sino que hay razones de peso o epistémicas suficientes para poder establecer esa probabilidad. Así también la necesidad de estos estándares de prueba para poder hacer la distribución de este error judicial dentro de las decisiones judiciales, llámese decisiones intermedias o final, como es la sentencia. Por eso esta necesidad es la línea, obviamente, que es de Jordi Ferrer. Hay quienes recién escuché, o en la especialidad de Salamanca escuchaba a Jordi Nieva, quien no comparte esta postura de los estándares de prueba como tal, con razones evidentemente propias de alguien como él, que es igualmente un monstruo, ¿no? Decía, cuando después nos dio clases Jordi Ferrer, dice, bueno, aparte de ser mi gran amigo, es mi alter ego, ¿no? Por las cuestiones que distan a veces de criterios, pero todas con muy buenas razones. Para concluir, nada más, pues bueno, cuando hablamos daré unas concepciones por cuanto hace a Julio Vertis de estos elementos, este objeto y estos medios de prueba. El elemento de prueba, ya hablando dentro del proceso como tal, es el que una vez, o el elemento de juicio, una vez que ha trascendido el juicio de admisibilidad introducido en el procedimiento, puede utilizarse como fundamento de la sucesiva actividad inferencial, por ejemplo, lo declarado por un testigo. En el proceso penal mexicano se encuentra esto evidentemente que una vez debatidos en etapa intermedia, que son los artículos 334 y 336 del Código Nacional de Procedimientos, del 334 al 336, que nos habla de la etapa intermedia del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se hace este juicio de admisibilidad, siguiendo a unos grandes amigos y que han estado y conocidos de ustedes, además, en su libro de 4 problemas en torno a la prueba, una propuesta epistémica de René Uribe y Baldomero Mendoza, hablan de que en esta parte de la admisibilidad o esta etapa intermedia, pues se enarbola el derecho a las partes a la prueba, y lo que evidentemente tiene implicaciones en su admisión por cuanto hace a lo relevante de los medios de prueba que eventualmente podrán
tener por corroboradas las afirmaciones probatorias, las cuales deben ser individuales, relacionales, categóricas y dinámicas. El sujeto objeto del elemento de prueba va a ser una fuente de prueba o un órgano de prueba. La fuente de prueba va a ser la personal, es decir, un testigo, un perito, una fuente de prueba real, y el órgano de prueba, pues, un documento bajo las reglas establecidas también en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es donde también nos encontramos ya en la etapa de juicio oral, donde se van a deshogar los medios de prueba admitidos en etapa intermedia, y donde, retomando otra vez a estos amigos de los que ustedes conocen, que es René Uribe y Baldomero, hacen en este libro hacen en mi particular punto de vista, una muy acertada cuestión por cuanto hace, o aseveración por cuanto hace al principio de contradicción, y que es en este momento del desahogo de los medios de prueba, donde además resalta o toma relevancia las técnicas de litigación y todas estas cuestiones de interrogatorio y contrainterrogatorios que suman en sí o apoyan para que haya un filtro de información hacia el tribunal o hacia el juez que tomará la decisión, y donde ellos dicen que tiene lugar verdaderamente el principio de contradicción como uno de sus más altos justificativos, y el cual establece como garantía de las partes cuya aplicación ejerce un mecanismo de control de la prueba. Y el control de la prueba, pues, es evidente lo que resulte de la prueba, de la información que se pueda llegar, y donde estas técnicas y cuestiones propias de las partes, pues, ayudan a que haya filtros o incluso eviten a que información no necesaria llegue ante el juez o el tribunal de enjuiciamiento. De ahí, pues, vendría la actividad a través de la cual se introduce en el procedimiento el elemento o el medio de prueba, que es una declaración testifical, la lectura de un documento y demás circunstancias que pudieran informar al órgano decisor para la toma de la decisión. Retomando esta función de la prueba que estableció un principio y que cité y tomé de base a Michele Tarufo, él observa que la función de la prueba se desarrolla durante el proceso y constata fácilmente que la prueba es un factor o un elemento de conocimiento que entra en el procedimiento, orientando hacia la formulación de un juicio final relativo a la aceptabilidad de una aserción, es decir, puede tenernos por probado que el testigo A vio discutir a Ticio y Cayo, o a un conjunto de aserciones, que son todas estas cuestiones que nos pueden tener por probable que Ticio haya matado a Cayo, las testimoniales, las periciales y todas como tal. Puede ser una sola aserción o un conjunto de aserciones como tal, cuando ya se analizan desde lo individual y hasta en su conjunto. Entonces, en este contexto, donde ya se está en la decisión, se realiza ya un proceso intelectivo por parte del juez, o realiza inferencias cuyo resultado estará representado por una proposición final y propiamente constitutiva como el resultado de la prueba que se desahogó o de los medios de prueba desahogados en la audiencia de debate, y pues con ello justificaría su decisión previo el análisis probatorio, a lo que también Tarufo llama elementos de justificación o decisión sobre el hecho, o bien ofrecer elementos de confirmación o de apoyo racional para la hipótesis que se adopta como aserción verdadera sobre el hecho. En caso de resultar así, en caso de que no, pues evidentemente la insuficiencia de los elementos de juicio, pues al no haber empates al respecto, pues evidentemente tendrá que favorecer al acusado
como tal. En ese sentido, es por ello que al tomar una decisión o la decisión que corresponda dentro de un juicio, teniéndose por probada la hipótesis o en su defecto no, se deberá encontrar, en su caso de tenerla por probada, una correspondencia entre la hipótesis y el resultado de la prueba, así como lo que afirman estas aserciones de las cuales hablamos anteriormente, o en su defecto, insisto, pues no se tendrán por probados, pues la falta de la coincidencia en la confrontación creará un nivel de insuficiencia, pues la prueba existente pudo haber resultado irrelevante para la cuestión del hecho, o en su caso, pues, no suficiente para poder tener por probado tal prácticas al respecto. De ahí, entonces, para concluir, que la prueba eh, resulta de principal relevancia y es la que mueve al proceso como tal, y que resulta también importante que se sepa y podamos razonar sobre los hechos y no sobre la norma como tal, sino tratar de poder establecer estas circunstancias de las cuales eh, espero hayan sido, hayan servido, hayan sido de apoyo para ustedes, en el sentido de que me puede haber dado a entender como tal de esta relevancia de la prueba en el proceso y cómo juega diferentes estadios dentro del proceso. Por lo tal, su análisis por parte del juez también es distinto, y de estas obligaciones que las partes, sobre todo quien reconstruye el hecho, eh, está obligado a tener. Les agradezco mucho su atención y el tiempo que se tomaron para escucharme.